Con motivo de la deportación de Monseñor Rolando Álvarez, Monseñor Isidoro Mora y un grupo de casi 20 sacerdotes, todos ellos deportados desde Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega, alguien me preguntaba sobre la situación de la Iglesia y concretamente de los cristianos perseguidos. Yo creo que es una pregunta que denota un profundo sentido eclesial, porque muchos de nosotros no somos conscientes, realmente no somos conscientes de la cantidad de hermanos nuestros en la fe que sufren precisamente por su condición de creyentes. Así que saludo con alegría esa pregunta y quiero presentar, sin ser un experto, quiero presentar algunos datos que nos invitan a reflexionar sobre lo que están viviendo cristianos y cristianas, y en particular hermanos nuestros de la fe católica en distintas partes del mundo. Para darle un orden a estas palabras, yo diría que hay unos 4 tipos de persecución actualmente en el mundo, persecución contra la fe cristiana. ¿A qué me refiero? El primer tipo de persecución es el de aquellos regímenes que prohíben cualquier tipo de expresión, cualquier clase de expresión religiosa, porque se trata de regímenes ateos. El caso más visible y tal vez el más doloroso es el de Corea del Norte. Cualquier clase de predicación, y en particular de predicación cristiana que se realice en Corea del Norte, va a encontrar rápidamente oposición y va a encontrar persecución, cárcel, desaparición, potencialmente la muerte. Entonces, ahí estamos hablando del tipo de persecución propio del mundo ateo. Esa clase de persecución deriva después en el férreo control del Estado cuando finalmente permite alguna clase de expresión religiosa. Es lo que sucede, por ejemplo, en China continental. China continental oficialmente no persigue a los creyentes, oficialmente, pero de tal manera controla la expresión religiosa y sobre todo controla los nombramientos de las personas que van a liderar dentro de la Iglesia, que en la práctica supone una especie de collar de hierro sobre los creyentes. Es muy diferente la situación de China continental a la de Corea del Norte, pero en ambos casos tenemos que una ideología atea se impone por encima de la fe y pretende o eliminar o por lo menos controlar de modo absoluto la expresión de esa fe. Prueba de que ese control se quiere absoluto, por ejemplo en China, está en el hecho de que aquellos eclesiásticos que son considerados contrarios o por lo menos no simpatizantes del régimen de gobierno, rápidamente son neutralizados, encarcelados, procesados o de otra manera silenciados. Entonces, este es un primer tipo de persecución que afecta a numerosas personas en los regímenes ateos. El segundo tipo de persecución tiene la característica o tiene el sello del Islam. Allí donde la religión de Mahoma se impone y se hace con el poder, la práctica cristiana o es prohibida de una manera radical y por lo tanto perseguida, o de nuevo, como en el caso de China, es neutralizada, es mantenida en unos mínimos y siempre bajo la vigilancia permanente del respectivo Estado musulmán. Esta variedad de hostigamiento del mundo musulmán hacia la fe cristiana tiene distintas expresiones también. Encontramos, por ejemplo, en fechas actuales, en nuestro mundo actual, esto no es de hace 2 siglos, ni de hace 5 siglos o 10 siglos, esto es actual.
Estamos mencionando, por ejemplo, lo que sucede en Nigeria. El caso de Nigeria es muy preocupante porque prácticamente el norte de ese país, un país que tiene una población comparable a la de Colombia, todo el norte de ese país está en permanente amenaza de grupos fundamentalistas islámicos. Y el gobierno de ese país o no ha querido o no ha podido poner un freno a ese tipo de situaciones. En los últimos meses, por decir los últimos 2, 3 meses, más de 200 cristianos católicos han sido asesinados, han sido masacrados, algunos de ellos en condiciones de absoluta crueldad. Estos grupos musulmanes han tomado la estrategia, podríamos decir, de atacar directamente a los que están celebrando el culto. Entonces, ir a misa en ese contexto se convierte en un auténtico peligro de muerte para los que están allí. En otros países musulmanes, la situación no llega a esos extremos. En la región de Cisjordania, por ejemplo, pues encontramos que hay una práctica cristiana. Por ejemplo, si nosotros miramos esa región, sí se encuentra una cierta práctica cristiana, pero hay un hostigamiento de otra naturaleza. Por ejemplo, la persona cristiana, y que todo el mundo sabe que es cristiana, no consigue trabajo, es vista con recelo, es vigilada, es marginada por el solo hecho de ser cristiana. Es decir, se da una discriminación permanente, una discriminación social intensa, una situación parecida que en varios casos tiene rasgos mucho más agresivos, es lo que nosotros encontramos en Pakistán. Pakistán es un país de mayoría inmensamente musulmana, y sabemos lo que sucede en ese país con respecto al cristianismo. Ya son varios los casos que se conocen de cristianos que han sido acusados de cometer el delito de blasfemia. Se supone que si una persona dice cualquier cosa en contra de Mahoma, en contra de Alá, en contra del Corán, pues está cometiendo un delito gravísimo. No es solamente un pecado, como diríamos en términos de moral religiosa, sino un delito. Eso es lo propio de la Sharia, o Sharia pronuncian otros, es decir, de la ley musulmana, que es una ley religiosa pero aplicada al ámbito civil. Y ese tipo de acusaciones de blasfemia tienen gravísimas consecuencias que llegan no solo al encarcelamiento, sino hasta la muerte. Entonces hay toda una situación compleja en torno al Islam, y el hostigamiento, la persecución, o como se da en Nigeria, las masacres, son un temor permanente. Recuerdo una entrevista en la que una señora católica, ella decía: para mí ir con mis hijos a misa representa siempre un peligro. No sabemos si vamos a volver a casa. Hay algo que destacar, y es que en muchos de estos lugares de persecución, y muy particularmente en Nigeria, hay un aumento vocacional que solo se puede explicar desde aquella frase tan famosa: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Porque la verdad es esa, la verdad es que en ese país, en Nigeria, donde se han dado tantas masacres, donde se han dado secuestros masivos, siempre por estos grupos fundamentalistas islámicos, en esos mismos grupos, en esos mismos países, o en ese país concretamente, hay un florecimiento vocacional que realmente impacta. Ver las fotos, ver los videos de los seminaristas nigerianos es algo que realmente levanta el corazón y da un profundo ánimo. Llevamos dos tipos de persecución: la persecución del mundo ateo, la persecución que se da mayormente en el mundo musulmán. Tenemos que mencionar
un tercer tipo de persecución, que es el que tiene que ver con lo que se da en algunos regímenes totalitarios a los que la Iglesia les resulta un estorbo. Fue lo que sucedió, por ejemplo, en El Salvador, el país centroamericano, por supuesto, con la voz de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Cuando Monseñor Romero empieza a destacar en su predicación, en las entrevistas, en las homilías, empieza a hacer visible cómo hay una discriminación social, cómo hay una injusticia social estructural que significa privación, pobreza e incluso muerte para los más pobres en El Salvador. La voz de Romero se convierte en insoportable y finalmente, como sabemos, pues durante la celebración de una Eucaristía es eliminado. No es el único caso. Junto a Romero tenemos a muchos predicadores, a muchos líderes que a nombre del Evangelio y a nombre de la fe han hecho ver lo que significa el dolor que se está causando a los más pobres y con frecuencia terminan sufriendo las mismas consecuencias. Empecé este resumen recordando que Monseñor Rolando Álvarez y Monseñor Isidoro Mora y un grupo de sacerdotes nicaragüenses han sido deportados de Nicaragua. La voz de Monseñor Rolando se convirtió en un estorbo para el régimen autoritario de Daniel Ortega. Y entonces ahí viene la opresión hacia la Iglesia. Entonces es un tercer tipo de hostigamiento, un tercer tipo de persecución que yo creo que es necesario recordarlo aquí. Es el hostigamiento que sufren los cristianos católicos principalmente cuando su voz resulta estorbosa. Y es inevitable que suceda así porque la voz del Evangelio siempre va a recordar la dignidad de toda persona humana. Y lo que no quiere un régimen totalitario es que se recuerde precisamente que toda vida humana es preciosa, que el ser humano no es un recurso simplemente para disponer de él. Esto es lo que no se quiere que se recuerde. Recordar que la vida humana tiene un valor en sí misma y que debe ser respetada y que junto al derecho a la vida hay otros derechos fundamentales, no porque lo diga la ONU, sino porque eso somos nosotros por creación misma, porque así nos ha hecho Dios. Eso resulta incómodo, eso resulta estorboso y trae consecuencias para quienes toman ese camino valiente. Ese es otro tipo de persecución. En el caso de Monseñor Rolando Álvarez, el precio que él tuvo que pagar pues fue de cerca de 500 días de encarcelamiento, numerosas amenazas, numerosas humillaciones y finalmente la deportación. Algunos dicen fue liberado. Me parece que el término es un poco exagerado. Peca de una especie de optimismo o de buenismo. Lo que ha sucedido con Monseñor Rolando es que fue deportado. Por supuesto, hay que estar agradecidos al Papa Francisco y a los diplomáticos del Vaticano que encontraron un camino para aliviar la situación de Monseñor Rolando y también para que se libere su voz. Lo que ha sido liberado realmente aquí es la voz de Monseñor Rolando Álvarez, que ahora sí podrá expresar, y seguramente lo va a hacer, bajo la protección de un régimen mucho más benigno, mucho más humano, podrá hablar y podrá defender al pueblo que no le permitieron defender como obispo de Matagalpa, allá en Nicaragua. Entonces, eso es lo que ha sido liberado, pero la auténtica liberación de él hubiera sido que él pudiera salir de la cárcel y pudiera ejercer el ministerio episcopal allí donde el Papa le había encomendado, es decir, en Matagalpa. Eso es lo que hubiera sido
realmente lo justo y lo deseable, después de la conveniente reparación, porque se ha cometido una injusticia contra un ser humano y contra un eclesiástico de grandes calidades. Él es profesor universitario, entre otras cosas. Entonces, ese es un tercer tipo de persecución u hostigamiento. Es la persecución que tiene que ver con estos gobiernos, con estos regímenes totalitarios que finalmente tratan de quitar del frente suyo, tratan de quitar del paso todo lo que les suponga una limitación en su manera de ejercer el poder y de dominar sobre la vida y los bienes de los que tienen como súbditos. Ese es un tercer tipo. Llevamos 3 entonces. Persecución u hostigamiento de parte de los regímenes ateos. Persecución u hostigamiento por parte del Islam. Y yo creo que debo agregar ahí no solamente el Islam, porque ahora tenemos el fenómeno de lo que está sucediendo en India, donde grupos nuevamente fundamentalistas hindúes pues han tenido ataques bastante fuertes hacia la iglesia, concretamente hacia la iglesia católica. Cosas semejantes se han visto en Sri Lanka, cosas semejantes hemos encontrado también en algunos lugares del sur de Chile, en medio de un contexto histórico y social muy complejo. Pero lo que sí es evidente es que el hostigamiento es hacia la iglesia católica, fundamentalmente quemando templos y bueno, mostrando todo tipo de hostilidad hacia los cristianos. Conviene mencionar un último tipo de hostigamiento, que no es el más violento, que no es el más visible, que de hecho resulta invisible en la mayor parte de los medios de comunicación y que tiene que ver con nuestras sociedades, llamadas occidentales, democráticas, incluso progresistas. Es la imposición de un pensamiento único en estos nuestros países, un pensamiento único que es incompatible con el pensamiento, con la enseñanza, con la predicación de la iglesia y que no deja alternativa, por eso lo llamamos pensamiento único, no deja alternativa a ninguna clase de disenso. Así, por ejemplo, sucede con lo que tiene que ver con ideología de género en países como Canadá, en algunos lugares de Estados Unidos, se convierte en una especie de imposición práctica, pero absolutamente asfixiante, que la viven principalmente, la sufren principalmente los niños y lo sufren igualmente los padres de familia. Ese hostigamiento que se encuentra en España, que se ve en Inglaterra, que se encuentra en Suecia, en Canadá, en Australia, que consiste en que hay un modelo de comportamiento sexual, un modelo de comportamiento familiar, hay una serie de, llamémoslo así, dogmas que se terminan imponiendo a la sociedad y todos se supone que tenemos que estar de acuerdo con eso. No hay posibilidad de disenso, hay que estar de acuerdo con eso, hay que decir amén frente a eso. Y la persona que se opone tiene que enfrentar, como en toda persecución, como en todo hostigamiento, tiene que enfrentar graves consecuencias. Por ejemplo, ¿qué consecuencias? En Canadá es muy fácil que padres de familia que estén en desacuerdo con este modo de pensar pierdan la patria potestad de los hijos, es decir, tengan que entregar los hijos al gobierno o incluso tengan que enfrentar situaciones legales, penales, sumamente complejas que llegan hasta la cárcel. Es decir, también se trata de una persecución. Es una persecución supuestamente desde lo razonable, desde lo democrático, desde lo progresista, pero es persecución. La imposición de modelos de educación sexual, la imposición de ciertas celebraciones, la prohibición de todo lo que suponga apartarse, aunque solo sea un poquito, de esa línea de pensamiento único. Aparte de los recursos civiles y penales con los que se da ese hostigamiento hacia los principios y la moral cristianas, también está ese otro hostigamiento sordo
que sucede en el medio social de muchos jóvenes, particularmente lo sufren los jóvenes, los niños, cuando se dan cuenta de que, por ejemplo, en un salón de clase ellos son los únicos que defienden la vida, porque todos sus compañeros son pro aborto. Claro, no les están diciendo te vamos a meter a la cárcel, no les están diciendo te vamos a azotar en público, te vamos a apedrear, como sucede en algunos regímenes extremistas musulmanes, pero si viene la burla, si viene el ridículo, si viene la segregación, si viene el bullying, todo lo cual enfría, apaga, mutila la expresión de la fe cristiana. Bueno, creo que podemos terminar ahí este breve recuento de lo que significa hoy ser cristiano y cómo en distintos lugares del mundo y de muy distintas maneras se presenta este hostigamiento que hace que para muchos vivir la fe sea algo heroico. Ya se trate de la persecución en el mundo ateo, ya se trate de la persecución por parte de otros credos religiosos, ya sean hinduistas, sean musulmanes, sean ancestrales o los que sean, ya se trate de la persecución, esa persecución que se da por regímenes totalitarios, es decir, a partir de la política, como lo que vemos que está sucediendo en Nicaragua, o ya se trate de ese otro modo de persecución que está en la sociedad occidental y que quiere imponer un pensamiento único, haciendo prácticamente imposible una práctica diferente, una vida cristiana en su plenitud. Muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por esa pregunta y sobre todo muchas gracias por el apoyo que nosotros podamos darles a estos hermanos. Así, por ejemplo, yo quiero destacar para terminar la obra que realiza una asociación maravillosa, auspiciada por el Vaticano, con toda la autorización y con los más altos estándares morales, que esta asociación se llama Ayuda a la Iglesia que Sufre. En inglés la llaman Aid for the Church in Need. Entonces, esta asociación internacional precisamente trata de dar aporte, trata de dar soporte a todos estos cristianos. Este programa no ha sido auspiciado ni patrocinado por ellos, simplemente menciono su nombre porque sé lo que están haciendo y porque creo que hay iniciativas que es muy bueno apoyar. Así que con nuestra oración o a través de Ayuda a la Iglesia que Sufre o a través de cualquier otro camino lícito, yo creo que es importante que recordemos que somos un solo cuerpo y Cristo es nuestra cabeza. Gracias por estar aquí y que Dios nos bendiga a todos. Amén.